Dice, contesta estas preguntas con esta información. Quiere decir que nos van a hacer varias preguntas con la información base, que es la información que muestran aquí. En matemáticas, como en todas las preguntas ITFES, tenemos tres datos importantes. El contexto, o lo que llaman también información. Después de eso viene el conector, que es la pregunta, donde está la competencia que nos van a evaluar. Y después viene algo que se llama hipótesis de respuestas. O sea, las opciones A, B, C y D. Toda pregunta IFES tiene ese esquema. Contexto o la información, el conector, o sea, la pregunta en sí, la competencia que me van a averiguar, y las hipótesis. Las opciones A, B, C y D. Por lo regular, dos opciones de respuesta son absurdas y las otras dos, una se llama distractora y la otra se llama la clave o la respuesta correcta. Entonces nosotros haremos ese análisis. Veremos siempre aquí cuál va a ser nuestra información, cuál es nuestra pregunta y cuáles son nuestras hipótesis. Y cómo conectamos todo de tal manera para conseguir la respuesta correcta. Ese es el ejercicio de hoy. Dice, para empacar artículos, una empresa construye cajas de forma cúbica, de cartón, con tapa y de aristas, usando el siguiente diseño. Y nos muestran un molde. Y pues todos conocemos cómo son los cubos. La caja cúbica sería algo así. Si yo cerrara todo eso. Esto se llama información. En la información nos están dando algunos datos específicos. Un valor determinado para X y un valor determinado para este pedacito que se llama 1. Ahora nosotros, con esa información, tenemos que ver qué nos pretende preguntar el IFES. Y tenemos la expresión que permite determinar la mínima cantidad de material requerido para la construcción de la caja es. Ok, diferenciemos. Información, pregunta. O sea, información, y esto se llama conector o la pregunta. Y después viene lo que llaman las hipótesis, o sea, las opciones de respuesta. Nunca se enfrenta uno a las hipótesis si no ha entendido la información y qué me están preguntando. Eso es vital para enfrentar a una prueba IFE, para analizar cualquier tipo de pregunta. Entonces, conociendo la información, tengo un molde con el cual se van a elaborar cajas. Me están preguntando qué expresión matemática o algebraica en este caso permite determinar la cantidad de material. O sea, yo debo calcular la superficie de todo este material. Se supone que esta es una lámina y esa lámina va a ser recortada según este molde para utilizar un pedazo específico de esa lámina. Entonces, ¿qué debo relacionar yo? Cuando tengo cuadrados, hay un teorema básico del cuadrado. Cuando un cuadrilátero es un cuadrado, cuando sus lados miden lo mismo. Aunque a mí solamente me estén mostrando esta dimensión de X y esta dimensión de X, al ser un cuadrado, todas estas líneas en cualquiera de los cuadrados miden lo mismo, que sería X. Ahora, ¿qué otro concepto básico debo tener yo? Por lo general, la superficie es lo que se conoce como el área. Pero ojo con esto. Por lo regular, sus profesores de matemática le dicen área. Calculen el área de un triángulo, el área no sé. Pero matemáticamente se debería llamar superficie. Por eso pueden encontrarse con algunos contextos de que no le digan área, sino que le digan superficie. Y eso hace referencia a lo que es el área. Ahora, el área de cualquier cuadrilátero es lo que se conoce lado por lado. ¿Dónde varía? Cuando el cuadrilátero es un rectángulo, que es exactamente lo mismo lado por lado, sino que aquí lo llaman base
por la altura, porque los lados son diferentes. Entonces, en este caso, todos los lados que yo tengo son iguales. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, es un cuadrilátero. Para determinar el área o la superficie de un cuadrado, entendería que esto también es x, y sería x por x, tendría x al cuadrado. Como tengo 1, 2, 3, 4, 5 y el que tomé como referencia 6, bastaría con sumarlos. Sería 6x cuadrado. Como yo tengo la primera información miren, con la primera información puedo descartar dos de las opciones que serían absurdas. La opción C y la opción D. A pesar de que aquí, si yo descompongo esto, tengo 3x por x, sería 3x cuadrado. 3x por 2 sería 6x más 3x cuadrado. Y ese 3x cuadrado con este 3x cuadrado se vuelve un 6x cuadrado. O sea, la primera expresión que ya tengo, como me dicen, ¿cuál es la expresión que permite? Esto es una expresión. Esto es una operación. ¿Ok? Aquí hay que aplicar propiedad distributiva. Solo por concepto, esta opción y esta opción ya yo lo tenía que ver descartado. Porque esto es una operación que voy a hacer que si yo la opero voy a obtener una expresión. Pero la pregunta fue clara, la expresión que permite. Si me dicen, si desarrollamos cierta operación, ¿obtenemos qué expresión? No, aquí fue clara la pregunta, la expresión que permite determinar. Entonces ya tengo, las opciones absurdas serían la opción C y la opción D. Ahora me queda determinar cuál es la opción correcta y cuál es la opción distractora, en el caso de la opción A y en el caso de la opción B. Ahora, voy a borrar. Ya tengo un dato, 6x cuadrado. Ahora, ¿de dónde sacan el 7x o el 7 solo? Estos, De las listas. sí, estas pestañas, aquí la llamarían pestañas, que son las que se tomarían para que el doblez, me imagino que es la parte donde echan el pegante para que pueda quedar la caja en forma de cubo. Deberíamos calcular también esas áreas. ¿Por qué nos colocaron la opción 7 y 7x? Porque habrán personas que solamente tomarán la referencia como el 1 y dirán que cada vale 1. 1, 1 y como hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dirán más 7 pestañas. Pero yo lo que necesito es la superficie de esas pestañas. En ese caso, yo debo calcular el área de ese pedacitico. Y en este caso tenemos un rectángulo. O sea, la base por la altura. Y la base aquí, ¿quién es? X. Y la altura, ¿quién es? 1. Y X por 1 daría X. Cada pestaña vale X. Si tengo 7 pestañas, entonces tengo que sumarle 7X. Por ende, mi respuesta correcta es la opción A y mi respuesta distractora es la opción B. Y voy a pausar la grabación. Con el mismo contexto, pero agregaron más información. Para empacar dos artículos en una misma caja, la empresa requiere dividirla en dos compartimientos iguales con una lámina de cartón, como se indica en la siguiente figura. Tenemos la caja que se arma con este molde, pero construyeron una lámina que al meterla en la caja se puede colocar un producto en esta parte de aquí y el mismo producto en esta parte de acá. Entonces la caja puede llevar dos productos. Es lo que tratan de decirnos con la nueva información. Ahora, ¿qué nos van a preguntar con eso? El área de la lámina divisora en unidades cuadradas está determinada por la expresión. Ok, nos están pidiendo calcular el área de esta lámina. Y miremos. Las opciones de respuesta que nos ofrecen, pues, una expresión. Aquí es más difícil por la expresión. Aquí es más difícil.
hacer como hicimos las otras que podíamos descartar porque toditas son expresiones matemáticas. Miren, no hay ninguna que sea de operación, no hay paréntesis ni nada. Esto es una expresión, como esto es una expresión, como esto es una expresión, que en álgebra se conocen como monomios. Es una expresión. Entonces, nos toca, aquí ya tenemos una dificultad. Directamente no tenemos cómo determinar las opciones absurdas. Ya eso le da complejidad a esta pregunta. Entonces comenzamos a analizar y vemos que se nos forma aquí. Esta línea divisora, si vemos esta línea, nos da con estas dos líneas una figura que debe ser conocida por nosotros, que es un triángulo. Entonces, como sabemos que esto es un cuadro, aunque no me den esta medida, yo sé que esto vale X. Y aquí debemos recordar el teorema, un teorema que nosotros debemos conocer y debemos sabérnoslos, que sería, si yo tengo un triángulo rectángulo, la parte más larga es una hipotenusa y puedo aplicar Pitágoras para conocer cuánto vale esa línea. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto vale esta parte de la lámina o esta parte de la lámina. Necesito conocer cuánto vale esa diagonal. Ahora digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado o a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Esto sería igual x cuadrado más x cuadrado sería 2x cuadrado. Y ojo, aquí tenemos esa diagonal que nos aparece aquí, pero esa hipotenusa no debe estar al cuadrado. Debo quitarme ese cuadrado de encima. Entonces sería la raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Ahora, hay una propiedad de la radicación que si yo tengo un producto interno puedo aplicar la raíz de un término por la raíz del otro término. ¿Por qué hago esto? Porque al tener un término cuadrado le puedo sacar raíz cuadrada y quedaría la raíz de 2 por la raíz de x cuadrado sería x. Eso es lo que vale h. Afortunadamente no aparece como opción de respuesta, porque si no, mucha gente hubiese contestado eso. Aquí solo hicimos una parte de lo que necesitamos, conseguimos la diagonal, pero como me pidieron calcular el área de la lámina, debo calcular el área de toda esta superficie. Y eso sería h por x. ¿Cuánto vale h? H vale raíz de 2 por x y el otro lado vale x. Y x por x sería x cuadrado y sería raíz de 2 por x cuadrado. Lo que mi respuesta correcta sería la opción C. La opción D es parecida, pero bueno, aquí no había manera de obtener el 2 nunca, ni equivocándonos. Entonces no. Y si hay gente que de pronto aplicar, al ver el cuadrado aquí, hubiese colocado 1x, y al multiplicar con la otra x, o sea, hay gente que al sacar la raíz cuadrada de esto, hubiese, en vez de colocarlo así, raíz de 2, que es un decimal, o sea, no es exacta, porque esto es un irracional. Hay gente que cree que la raíz de 2 es 1, porque como la raíz de 4 es 2, creen que están sacando mitad. Hay gente que comete ese error, por eso aparece esta opción. Porque si hubiesen hecho esa raíz mal, que le daba una x y al multiplicarla con la otra x iban a tener x cuadrado. Y parece increíble, pero esta es la opción distractora. Porque esta operación, por lo general, hay estudiantes que se equivocan sacando la raíz de 2, la toman como si fuese el resultado 1. Voy a detener. Esto ya lo sigue grabando. Bueno, con esta pregunta nos dicen, para empacar y proteger un artículo, la empresa coloca una lámina delgada de forma triangular dentro de la caja como lo ilustra en la siguiente figura. De estos datos conocemos este, X.
Y nos tendríamos que determinar esta diagonal y esta otra diagonal que está acá para poder ver las opciones. Vamos a ver las opciones. Tenemos que un lado mide X, el otro lado puede medir, no sabemos, listo. Ahora, nosotros, este lado, en el ejercicio anterior lo determinamos, nos había dado raíz de 2 por X. Y este lado lo conocemos, entonces tenemos X y tenemos raíz de 2 por X, nos faltaría conocer un lado. Pero miren, ya descartamos esto, aquí está el lado y aquí está el lado, o sea, aquí hay dos lados que conocemos. Pero no sabemos si este tercer lado o es esto o es esto. Realmente por deducción sabemos que eso no va a ser X nunca. Y aquí por simple descarte deberíamos determinar que es la D. Pero volvemos a usar Pitágoras. Vamos a llamarla H es igual a X al cuadrado más raíz de 2 por X al cuadrado. H al cuadrado es igual a X al cuadrado más, aquí hay una propiedad de potencia, una raíz cuadrada elevada al cuadrado elimina la raíz, quedaría el 2. X al cuadrado sería X al cuadrado. X al cuadrado más 2X al cuadrado sería igual a 3X al cuadrado. Si despejo este 2 sería la raíz cuadrada de 3 por X al cuadrado. Y esto sería igual que aplicar la raíz de 3 por la raíz de X al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz de 3 por X, que es el valor que sabíamos que nos iba a dar. Realmente esta pregunta no requiere la operación. Voy a pausar. Ok. Voy a retomar acá. En un recipiente de forma cónica de 1 metro de radio y 2 metros de altura se vierte agua a una velocidad constante como se ilustra en la figura. Y a pesar de que esto es un término físico, al ser constante no va a influenciar, en nada de lo matemático. El agua está cayendo a la misma velocidad, ya. Y nos los ilustran. Ahora a eso se llama información. Esto es una información discontinua. Hay texto y hay gráfica. Y listo. La gente puede entender que esto es donde está fluyendo el agua, que este es el radio porque nos lo están diciendo mide 1 metro y que esta es la altura porque nos lo están diciendo 2 metros de altura. ¿Qué nos preguntan aquí? En el instante en que el radio de la superficie del agua es 0,25 metros, dicha superficie se encuentra a una distancia de, y nos muestran las opciones de respuesta. Al borde superior del tanque, a la tapa del tanque, la tapa del tanque o la tapa del tanque. Listo. ¿Qué nos quieren decir esto? De la superficie del agua de 0,25 metros. Si llega el agua hasta aquí, el radio aquí va a ser de 1 metro. Si llega hacia más abajo, ese metro va a comenzar a disminuir la medida. Y a medida que sea más para abajo el agua, si apenas el agua va por aquí, esta medida es inferior a 1 metro. Entonces, 0,25 ¿a qué equivale? A 1/4 de la medida original. Vamos a suponer que ese cuarto es aquí. Da igual si no es ahí. Vamos a suponer lo que está aquí. Aquí dice 1/4 de metro. Aquí hay un concepto matemático que nosotros tenemos que tener muy claro. Si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a suponer que es este mismo, pero lo voy a acomodar como lo conocemos. 1 metro.
y 2 metros. Y yo armo un siguiente, otro triángulo y digo que te mide 1/4. Si notan que formé otro triángulo de igual forma, de diferente tamaño, aquí estoy hablando de semejanza. En matemática, en geometría, hay dos términos, congruencia y semejanza. Congruencia, dos figuras completamente iguales. Semejanza, dos figuras iguales de diferente tamaño. ¿Ok? Congruencia, dos figuras completamente iguales en todo, en ángulo, distancia, todo. Semejanza, dos figuras iguales de diferente tamaño. En este caso estamos ante criterios de semejanza. Dos figuras iguales, pero de diferente tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer proporcionalmente una relación. Digo, 1 metro es a 2 metros, o sea, el radio es a la altura como 1/4, o sea, el radio del otro triángulo más pequeñito es a la altura que desconozco. O lo puedo escribir al revés. 2 es a 1 como x es a 1/4. De las dos maneras como lo escriba está bien. Ahora, este 1/4 que está dividiendo pasa que a multiplicar y quedaría 2 por 1/4 es igual a la altura que estoy buscando. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. 1/2. Entonces x es igual a 0,5 o 1/2. Quiere decir que esta altura aquí mide 0,5 metros. Ahora dice aquí, no puede ser 2 metros, descartado porque si el agua no ha llegado hasta acá arriba, no ha alcanzado los 2 metros de altura. Apenas va el agua por aquí. El agua ha recorrido 0,5 metros apenas. ¿Cuánto le falta para llegar a la tapa del tanque? Le falta para llegar 1,5. Descartamos 1 metro. Miren las dos medidas que tenemos, 0,5 y 1,5. Ahora tenemos que leer los argumentos para tomar decisión si es la A o si es la C. ¿Está a 0,5 metros del borde superior del tanque? No, está a 0,5 metros del borde inferior del tanque. ¿Está a 1,5 metros la tapa del tanque? Sí, está a 1,5 metros la tapa del tanque. Respuesta correcta, respuesta distractora. Pauso la grabación. La misma pregunta con otro contexto. O sea, el mismo contexto con otra pregunta. Cuando el nivel de agua en el tanque alcanza una altura de 1 metro, la cantidad de agua que hace falta para rellenar el tanque es, bueno, aquí sí nos están hablando del líquido, volumen como tal. Y tenemos que tener claridad a la hora de calcular el volumen. Recuerda que ustedes deben conocer el volumen de un cono. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? ¿Quién lo sabe? Voy a pausar para que no pasen pena. Bueno, el volumen de un cono es pi por r al cuadrado por la altura sobre 3. Esta es una fórmula que debemos sabernos nosotros siempre. Volumen del cono, pi por r al cuadrado por altura. Entonces miremos. Ojo, pi, o sea, todas las opciones de respuesta están marcadas con el pi. ¿Qué quiere decir? Que pi no se va a operar. O sea, no voy a usar el 3.14 o el 3.1416 o el 3.159 porque mucha gente se enreda. ¿Cómo lo multiplico? No, mira, está indicado. No se va a usar. Quiere decir que ese valor de pi queda indicado. Ahora, ¿conozco el radio? Sí. ¿Conozco la altura? Sí. Pero apenas lleva 1 metro. No lleva los 2 metros. O sea, no está el tanque completo. Pero, ¿qué debo hacer yo aquí? Cuando el nivel del agua del tanque alcanza 1 metro,
la cantidad de agua que hace falta. Entonces necesito conocer la cantidad completa para cuando vaya 1 metro hacer la diferencia. Entonces voy a calcular primero el volumen del tanque completo. Y sería pi por R por la altura por R al cuadrado, que sería 1 al cuadrado sobre 3. ¿Ok? Esto sería 2 por 1, 2, 2 tercios de pi. El volumen del cono completo sería 2 tercios de pi. Y miren, qué conveniente. Aquí hay una respuesta que dice eso. Y habrá gente que va a responder eso. ¿Por qué? Porque creen que es el volumen completo del cono. Ahora lo haremos cuando vale 1. La altura vale 1. Pi, la altura vale 1 por el radio, que vale 1 al cuadrado sobre 3. Y esto daría 1 por 1, 1. El volumen del cono cuando apenas lleva 1 metro sería 1 tercio de pi. Y qué conveniente. Aquí tenemos 1 tercio de pi. Si pillan el truco del IFES, cuando tú vas operando, lo que tú vas consiguiendo te va mostrando resultados que coinciden con lo que vas consiguiendo. Pero ¿con qué intención? Para que tú creas, ah, no, ya la conseguí. No, te dicen la cantidad de agua que hace falta. Hay que hacer una diferencia. ¿Una diferencia entre quién? Entre 2 tercios menos 1 tercio. Ahora, igual denominador, 3. 2 menos 1, 1. ¿Cuánto me hace falta? 1 tercio de pi. Respuesta B. 1 tercio de pi. ¿Ok? ¿Tiene lógica? Sí. Recuerden lo que les dije antes. Son proporcionales. Si van a la mitad, este triángulo es proporcional a este triángulo. Y si, si voy a la mitad de esto, pues el volumen completo será la mitad de ese volumen. O sea, si llevo 2 tercios, voy 1 tercio. Me faltaría simplemente 1 tercio de lo que voy a calcular. Pauso. Ok, aquí nos dicen, observa la figura. La figura se compone de un cuadrado de lado K y de un semicírculo. ¿Ok? La línea blanca pues nos distingue cuál es el semicírculo. Un semicírculo es la mitad de un círculo. ¿Ok? Si fuera un pedazo de círculo apenas se llamaría sector circular. Pero en este caso, cuando nos hablan de semicírculo, estamos hablando de la mitad de un círculo. Y un cuadrado, dice del lado K, quiere decir que esto vale K. Y esto vale K también. Y aquí también vale K. Lo vimos ya en ejercicios anteriores. Además, nos representan AF, significa área de la figura, o sea, de toda la figura. AC, área del cuadrado. Y AS representará a área del semicírculo. Ok, ojo con la información. Dicen, para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Paso 1. Área del cuadrado, K por K, K cuadrado. ¿Eso es bien? ¿Eso está bien? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Paso 2. Área del semicírculo. Ojo, si el círculo es pi por r al cuadrado, el semicírculo va a ser pi por r al cuadrado sobre 2, porque es la mitad. Ahora, si este es el diámetro, que vale K, la mitad va a ser el radio. Lo aprendimos en el ejercicio anterior. La mitad de un diámetro es el radio. O sea que el radio va a ser K entre 2. Y si hacemos esa fórmula sería K entre 2 al cuadrado por pi sobre 2. Ahí estaríamos calculando el área del semicírculo. ¿Qué expresaron aquí ellos? Bien, ¿está bien? ¿Ok? El cuadrado de K, K cuadrado, el cuadrado de 2, 4. Y si aplican la ley de la orejita, esto por esto, eso mismo, y 4 por 2, 8. Quiere decir que el paso 2, bien, ¿cierto? Estamos solamente interpretando lo que ya ellos nos están dando. Ahora dice, paso 3, el área de la figura va a ser sumar el área
del paso 1 con el área del paso 2, o sea, el área del cuadrado con el área del semicírculo, ¿es verdad? Esta área más esta área debe ser la área de la figura completa. O sea, área del cuadrado más área del semicírculo. Ahora que hicieron aquí, sacaron factor común de la k cuadrado y abrieron un paréntesis. Y si yo aplico propiedad distributiva, k cuadrado por esto me da k cuadrado y k cuadrado por esto me da k cuadrado. Por ende, el procedimiento parece estar bien. ¿Cierto? Vamos a ver. Miremos. El anterior procedimiento es, y nos presentan aquí unas alternativas. Vamos a ver. Es lo que Sí. geometría, creo. Espérense, voy a ponerlos en silencio. Dice aquí, el anterior procedimiento es incorrecto, correcto, correcto, incorrecto. Parece ser incorrecto, pero vamos a ver. Incorrecto, ya que el área del semicírculo equivale a k cuadrado por pi. O sea, nos están diciendo que sin dividirlo entre 2. No, porque k cuadrado, k, Sería el perdón, diámetro. k sería el diámetro y no el perímetro. Muy bien. Mal Y no argumento. el radio. Vamos aquí. Incorrecto, pues que el área del semicírculo equivale a k cuadrado pi entre 4. Solamente esta parte. No, porque ese sería el círculo, del círculo completo. Y este es un semicírculo. Había que dividirlo entre 2. Mal argumento. O sea, cuando verificamos nos dimos cuenta que estaba correcto. Los incorrectos eran los absurdos. Verificamos que son absurdos. ¿Qué dice la opción B y opción C que son correctos? Correcto, pues el radio es K2. Esto es verdad. Pero vamos a ver qué dice aquí. Correcto, ya que se ha sumado AC y AS sobre 4. No, esto es... No tiene que ver. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción B. Esta es una pregunta donde ya el procedimiento... Voy a cerrar aquí. La línea punteada de la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. ¿Ok? Tenemos la altura, el triángulo, un ángulo, un lado del triángulo. Y miren, aquí hay un truco ya. Aquí hay un triángulo rectángulo. Y como hay un ángulo fijo, trigonometría. No nos vamos a escapar. Pero de todas maneras vamos a ver qué más nos dicen. Información, esa información. Vamos a ver el contexto de la pregunta, el conector. Para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 grados es igual a h sobre 120. Espera, se lo voy a silenciar, muchachos. Ok, luego se dividió en h entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta el seno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente, y nos dan aquí unas opciones de respuesta. Bien. Esta pregunta tiene buena información, tiene gráfica, tiene valores, tiene raíces, tiene aproximaciones, tiene un montón de cosas. Listo. Un triángulo rectángulo. Tenemos nosotros 3 funciones trigonométricas básicas: el seno, el coseno y la tangente. Y debo recordar, el seno, perdón, es opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, y este es opuesto sobre adyacente. Ahora, ¿quién dice que es opuesto o que es adyacente o que es hipotenusa? El ángulo frente de él, opuesto.
al lado de él adyacente. Y lo más largo en un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Este tiene sentido. Opuesto, enfrente. Adyacente, al lado. Entonces, teniendo en cuenta esto, leemos la información nuevamente. ¿Qué nos decían? Decían, se determinó la altura del triángulo usando la fórmula bien. ¿Qué hicieron? Seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? H sobre 120. Opuesto que es H, hipotenusa que es 120. Usaron esta fórmula, el seno de 45. Ahora me están diciendo que el seno de 45, miren, no hay que calcularlo. Es raíz de 2 sobre 2. Si no te sirve en fracción, te lo están dando en decimal. O sea, me están diciendo que 0,71 es igual a H sobre 120. Y para determinar esa altura, ojo, para determinar esa altura, este que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea, 120 por 0,71. Con eso determinaron la altura, pero dice, luego se dividió la altura entre 2, o sea, todo esto lo dividieron entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta la distancia que se cortó, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente, listo. Lo que me da la altura dividido entre 2, o sea, la mitad de esa altura, la mitad de esto. Ahora, mitad de 120, 60. 60 por 0,71. Y aquí es multiplicar decimal. Coloco el 6 aquí. 6. 6 por 7, 42. Y ya, miro quién empieza por 4. Porque aquí ya va a ser juego de comas. Eso va a dar 42,6. A grabar. Dice esto. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno. De modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de la menor longitud. Su hipotenusa mide el doble del cateto de su menor longitud. Listo. Y qué conveniente, no nos dan el valor de la menor longitud. Listo. Obviamente nos van a preguntar ese valor. Hay que deducirlo ahí. Pero sin embargo vamos a ver qué nos van a preguntar. Si el cateto más largo del cartabón mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor? O sea, a este que está aquí. Bien, la gente diría, hipotenusa, es el doble del cateto menor, sí, 2x. Pero si te vas por Pitágoras, se perdería muchísimo tiempo y no llegaríamos a un valor exacto. Tendríamos que reemplazar muchas cosas. Porque uno ve triángulo, rectángulo y piensa en ¿cómo se llama? En teorema de Pitágoras. Pero aquí tenemos algo claro. Tenemos un ángulo, recuerden, opuesto. La referencia siempre es el ángulo. El del lado adyacente. Y nuestra querida hipotenusa. Ahora, yo podría aplicar ¿qué? Tangente. Tangente de 60 es igual a 32, que es el opuesto, sobre, vamos a llamarlo X, que es nuestra adyacente, el cateto menor. Propiedades de despeje, X es igual a 32 sobre la tangente de 60. Ahora, ¿conozco la tangente de 60? Sí, me la dan en la tabla. X igual a 32 sobre raíz de 3. Un octágono regular es un polígono de 8 lados
y 8 ángulos internos congruentes, o sea, iguales, la figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Ojo con esto, utilizaron el término congruente y aún así te están mostrando un ángulo que no es igual. Pero ojo con esto, muchachos. Esta es la mitad. O sea que no hay muchas vueltas. Congruentes iguales. Esta es la mitad. La mitad de 135, 67,5. Ahora, ¿qué debo interpretar yo? No, ni siquiera voy a la pregunta. De radio 2. Quiere decir que esto mide 2 y esto mide 2 en cualquier situación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si aquí ya me están colocando la mitad del ángulo, ignorando este, me están dando vértices, sé que se van a centrar, y debo deducirlo, en ese triángulo que está ahí. Y si este triángulo mide 67,5, este ángulo, perdón, y este 135, yo sé cuánto puede medir este ángulo, porque los tres deben sumar ¿cuánto? 180 grados. Entonces yo esto lo puedo conocer. Y ya me dijeron que el radio mide 2 y el radio mide 2. ¿Qué no puedo conocer con esta información? Este lado. PQ. ¿Ok? Solo con analizar la información. Sin embargo, vamos a ver qué nos van a preguntar. Con la expresión x igual 2 seno de 45 entre seno de 67,5, se puede calcular en el octágono la figura a la medida de, y nos muestran las opciones de respuesta. Ok, yo tengo este ángulo, y este ángulo lo puedo hallar con la suma interna, o sea, no necesito un ángulo. Segmento OQ, o sea, este segmento. ¿Yo lo conozco? Sí, yo sé que vale 2, porque me lo dijeron, el radio vale 2. El radio vale 2. ¿Qué estoy buscando? Lo que no conozco, el segmento PQ. ¿Tengo que operar esto? ¿Tengo que saber que esto pertenece a la ley del seno o el teorema del seno? No, no es necesario. Esto salió de hacer 2 es a seno de 67,5. Perdón, X al seno de eso, como 2 es al seno de 45. ¿De dónde sacaron esto? Si yo sumo 45 más esto, me va a dar 180 grados, seguramente. Entonces, no tengo que meterme con cosas que me van a complicar la vida. Analizo mi gráfica y como les dije, seguramente me van a preguntar por algo de este triángulo. En este caso, por el segmento que va de P hasta Q. Porque el ángulo tengo otra manera de conseguirlo, sin necesidad de esto. Y el segmento OQ ya me lo dieron, valía 2 en el enunciado. Lo que dijo Verónica visualmente es muy cierto. Lo que dijo Valerie visualmente es muy cierto. Se pueden suponer esas cosas. Y sí, la clave está en analizar el triángulo PBC, BC, PBC. Este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Pero yo voy a suponer unos valores. Por ejemplo, si esto es, vamos a suponer, para que nos dé exacto, si esto es 3 y esto es 4, esto va a ser 5. ¿Por qué? 16 más 9, 25, y la raíz cuadrada de 25, 5. Eso es lo que se llama en una terna pitagórica. Cuando los tres valores de Pitágoras son exactos. Y ojo, están analizando segmentos. Y yo debo verificar si esto es verdad, o esto es mentira, o esto es lo que sea. El análisis, vamos a decir, es que no es posible. Aquí ya están relacionándose A con P
no entra en el juego. Porque la base es nuestro triángulo PBC. Aquí está PBC, aquí está PBC y aquí también está. Listo. Descartadas estas dos opciones. Y nos queda por analizar estas dos. CB es igual a PB. CB es igual CB es igual a PB. ¿Eso es posible? Pregunto, ¿eso es posible? Yo diría que no, profe. En este caso especial, no. Pero yo puedo tener un triángulo rectángulo en donde el cateto 1 y el cateto 2 sean iguales. Y aquí yo tendría 4 más 4, 8, raíz de 8, que sería igual a 2 raíz de 2. Y yo tendría una hipotenusa aquí, 2 raíz de 2. Pero en esta circunstancia, no es posible. ¿Pero por qué? Por algo que se llama desigualdad triangular. Y sí, visualmente la respuesta podría ser la C. Pero aquí hay que aplicar desigualdad triangular. ¿Qué es la desigualdad triangular? La suma de dos lados deben ser menor a los otros lados. Por ejemplo, la suma del lado PC más el lado CB es menor que la suma del lado PB más CB, con valores 9 al revés. La repito. 5, 4 y 3. Así. Vamos a llamar este el lado B, el lado C y el lado P. Si yo sumo P más B, eso da 8. Y eso debe ser menor a sumar B más C, que sería 9. La desigualdad triangular dice que si yo sumo estos dos lados, esos van a ser menores que, si este va a ser menor que sumar estos dos lados. Eso se llama desigualdad triangular. ¿Por qué transforma esta pregunta en difícil, difícil, difícil? Porque esto casi nadie se lo da. O sea, es raro el colegio que trabaje esto en décimo, al final de décimo, desigualdades triangulares, propiedad de la desigualdad triangular. Lo más lógico, y la mayoría de la gente va a contestar aquí la C, porque lo va a hacer por lo que dice visual, y lo que dijo Verónica es cierto. La hipotenusa nunca es menor a ninguno de los catetos. Siempre nos han enseñado que la hipotenusa es la parte más larga de un triángulo rectángulo. Pero en demostraciones, o sea, utilizando la desigualdad triangular, ese argumento se nos cae cuando se miden de esta manera, cuando utilizan desigualdades o inecuaciones, como la llaman así. Cuando utilizan la inecuación, la igualdad no va a ser posible. Van a ser posibles las desigualdades. Y esta pregunta la complica simplemente el hecho de eso. Pero la ventaja es que si ustedes responden C, que es lo que visualmente les va a dar, porque es lo que ustedes son más de ecuaciones, o sea, cuando son iguales, cosas iguales, que trabajar inecuaciones, el mayor que, el menor que. No sé si sus profesores cuando les trabajaron en noveno, trabajaron desigualdades o inecuaciones, que es el uso de estos símbolos. Y en geometría hay que trabajar la desigualdad triangular. Entonces, la respuesta correcta es B, pero la respuesta aceptable es C. Afortunadamente el IFES a la distractora le da puntaje. Esa es la ventaja. Pero en este tipo de preguntas,
que es la que apuntan a los que sacan 100, se debe tener un nivel matemático para hacer demostraciones que te permitan a diferenciar este tipo de cosas y no dejarte engañar por lo visual. Entonces, de todas formas, como le digo, o sea, la aceptable es la C, la correcta es la B. Aquí no le llamaría ni siquiera opción distractora, sino opción aceptable. Aquí nos dicen, a partir de la información que se presenta en la figura, es posible determinar la longitud L de la carretera que se va a construir usando la expresión, o sea, la carretera es esta. Entonces aquí hay que ser muy práctico y ver seno, beta, tangente beta, seno beta, coseno beta, seno beta, tangente beta. ¿De qué me sirve ver qué ángulo están tomando? La referencia fue beta, no fue alfa. Beta, 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 ¿ok? Este tipo de pregunta, que es muy difícil, se requiere partir en algo de matemática se llama trabajar hacia atrás, ir desde la respuesta a la información. Y listo. Primera cosa que yo debo observar, todas están en función de beta. Beta es mi referencia. Ahora, no conozco este lado, no conozco este lado. Solo conozco este lado, el opuesto a beta. Si conozco el opuesto a beta, estoy hablando de qué? Del seno. Recordemos. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Vamos a borrar acá para colocarlas todas igual. Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa. Y miramos. Vamos a sacar primero esto. Digo, conozco un opuesto, digo, seno de beta es igual a opuesto que vale 20 sobre la hipotenusa que vale PC. El segmento PC. O sea que esa hipotenusa es igual a 20 sobre el seno de beta. Listo, tengo esta parte de la carretera. ¿A qué vale esta parte de la carretera? Vale a 20 sobre el seno de beta. 20 sobre el seno de beta, 20 sobre el seno de beta. Aquí también está 20 sobre el seno de beta. Podría ir descartando la D. No tengo a seno de beta. Listo, tengo una parte. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo buscar esta parte de la carretera. Y listo. 40 es todo esto. No solo este pedazo. O sea, no puede ser 40. Descartado. Y ahora voy a ver cómo relaciono o con esto o con esto. Entonces, voy a determinar que esto vale X o esto vale X. Porque voy a trabajar con beta. Si esto vale X, esto sería 40 menos X. Si todo vale 40, pero este pedazo vale X, 40 menos X me va a valer este pedacito de aquí. Y digo, si tengo este pedazo de aquí, el lado adyacente de beta sería entonces coseno. Coseno de beta sería igual a 40 menos X. ¿Y ese X quién es? PB. Vamos a darlo todavía como X primero. Sobre
hipotenusa, o sea, PC. Y miren aquí. Tengo coseno, tengo PC, PC es 20 sobre seno, tengo un 40 y tengo un menos. Relacionemos. No tengo la tangente por ningún lado, porque esto tendría que ir a la identidad trigonométrica que me dice que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces no estoy utilizando identidades trigonométricas. Por deducción y descarte es esta. ¿Pero qué tendría que hacer? Tendría que sumarlas, las dos opciones. Entonces tendría que reemplazar PC por esto, digo, coseno de beta es igual a 40 menos X sobre 20 sobre seno de beta. Y esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Sería coseno de beta por 20 sobre seno de beta igual a 40 menos X. Y va tomando forma de esto. Y si voy despejando, conseguiré esta fórmula. ¿Qué es lo importante aquí? Que a medida que yo voy consiguiendo datos o qué funciones voy tratando, voy descartando, voy eliminando y me quedo con los datos que voy relacionando. No sé si me hice entender en esta última pregunta. Voy a pausar para que me pregunten lo que quieran.